Muy buenas noches, bienvenidos a Mitos y Verdades, programa que emitimos semanalmente por BHTV, la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja, en que tratamos, mediante una tertulia que pretendemos ser entretenida y de divulgación, tocar a fondo algunos temas de la historia del Perú y de la historia universal, que en muchos casos han sido mitificados. Soy Luciano Reboredo y como siempre me acompaña Rafael Aita, el Capitán Perú, para desarrollar esta conversación, este diálogo que sin duda va a ser de interés para todos ustedes. El día de hoy nos hemos propuesto iniciar una serie de conversaciones sobre el tema de la independencia. La independencia del Perú, que se produce en 1821, pero que tiene diversos antecedentes, no solamente nacionales, sino también internacionales, que encaja dentro de una serie de movimientos geopolíticos en ese momento y culturales, y que durante muchos años ha sido motivo de discusión cuáles son las causas de la independencia, ¿no? Algunos, como el maestro de la Puente, fundamentan esta en el tema del mestizaje, siguiendo la línea de Víctor Andrés Belaúnde. Otros, como Bonilla y ciertos autores de la izquierda, hablan de la independencia en el Perú, en el sentido que no habría una nación, una identidad propia. Bueno, y un poco de todo eso vamos a conversar. Doy la bienvenida para esta conversación a Rafael Aita, Capitán Perú. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Luciano, ¿qué tal? Pues estamos ya en julio, estamos en el mes patrio y precisamente vamos a aprovechar estos programas que tenemos en julio para ir preparándonos a recibir estas fiestas patrias. Recordemos también que estamos en el año del bicentenario de la batalla de Ayacucho. Así que es muy pertinente recordar algunos aspectos de la independencia, especialmente aquellos que no nos cuentan, ¿no? Porque en este Así. sentido, la educación escolar siempre ha centrado la independencia del Perú dentro de una visión muy local, ¿no? Bueno, pues contando las revoluciones que existieron en el Perú y que finalmente desembocaron en la llegada de José de San Martín y la proclamación de la independencia. Sin embargo, recordemos que el Perú estaba dentro de un contexto internacional y que muchas veces el hecho de no contar de ese contexto internacional nos hace perder el marco donde se desarrollaban estos eventos y la importancia que significaba el desarrollo de los eventos internacionales que afectaron al Perú. Y especialmente en España, porque a nosotros no nos enseñan qué era lo que estaba sucediendo en España durante las épocas que se gestaron las independencias en el continente americano, ¿no? Y estamos hablando aquí de las corrientes libertadoras del norte y del sur, bueno, del norte que venían de la Gran Colombia y del sur que venían pues de la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, también los gritos de independencia en Chuquisaca. Pero si nosotros buscamos el contexto internacional, que estamos hablando, 1810, fue el grito de independencia, ¿no? En mayo, en Buenos Aires, en Río de la Plata. También hablamos de 1809, que sucedió la Junta de Quito. Pues, ¿qué pasaba en España en esta época? Y sucede que si nosotros buscamos el periodo de entre 1810 y 1814 en la historia española, vamos a encontrar que se llamaba la Guerra de Independencia Española. Y esto aquí nos puede sorprender a varios, ¿no? Porque si no, pero un momento, la Guerra de Independencia era americana. ¿Cómo que España estaba peleando una guerra de independencia? Y sí, pues, España estaba peleando su propia guerra de independencia. ¿Y esto por qué? Porque España había sido invadida por las tropas napoleónicas, ¿no? Por el ejército de Napoleón.
que de hecho en realidad había sido invadida de una manera muy cándida, incluso infantil se podría decir, porque le dieron el pase, le dieron el permiso para pasar al ejército de Napoleón, ya que Napoleón más bien quería atacar a Portugal, que era aliado de Inglaterra, y España, que era enemigo de Inglaterra, le dijo a las tropas francesas, adelante, pasen y ataquen Portugal, sin tomar en cuenta de que los franceses se iban a quedar también en España. Y colocaron a su propio rey, que era José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, Pepe y el Botella. rey, que era Fernando VII, ya no reinaba, ¿no? Y reinaba un rey francés en España. Entonces, y los españoles, obviamente, esto no les gustó, los españoles pues iniciaron un movimiento de resistencia para expulsar a los franceses del territorio español, mientras que iban haciendo juntas de gobierno en paralelo al rey francés y que estas juntas de gobierno se congregaron en lo que se llamarían las Cortes de Cádiz, que elaborarían la primera constitución española, la constitución de 1812, conocida como la Pepa, La Pepa. así es, y que se declaraba, ¿no?, como un gobierno, digamos, desconociendo a este rey francés. Ahora, pongámonos los zapatos en América. Cortes de Cádiz, Rafael, en que participan limeños y peruanos, Así que es, también es algo que hay que uno, mencionar. uno de los presidentes de las Cortes de Cádiz fue un limeño y además uno de los integrantes de las Cortes de Cádiz fue un descendiente inca, que es también algo sorprendente y que creo que se debería, como bien dice, se debería contar más en la historia del Perú, que había un descendiente inca de la panaca de Huayna Cápac, de la panaca de Tumipampa, llamado Dionisio Inca Yupanqui, que fue miembro de esta corte, de esta asamblea constitucional que elaboró la primera constitución española. Y que dicho sea de paso, esta constitución española además fue un hito importante pero tardío. Si hubiera venido antes, de repente nuestra historia hubiera sido distinta. ¿Por qué? Porque la constitución de Cádiz eliminaba la mita, que era lo que tanto se reclamaba incluso desde antes, desde la revolución de Tupac Amaru. La constitución de Cádiz eliminaba la mita y la constitución de Cádiz nos daba la nacionalidad española, porque el primer artículo de la constitución de Cádiz reconocía la nación española como la reunión de aquellos nacidos en ambos hemisferios. Entonces eran españoles los peninsulares y los americanos. Y vamos, hubo un descendiente inca que participó de esto, ¿no? Entonces, esto cambiaba mucho el panorama, que lamentablemente ya llegaba tardíamente y en una coyuntura donde no había rey, ¿no? Entonces, te pregunto que si nos ponemos en los zapatos de los americanos de aquella época, que veían que en España había un rey francés y que los mismos españoles estaban desconociendo ese rey y estaban haciendo su gobierno en paralelo. ¿Qué pensaría uno acá? Claro, es una situación análoga a la crisis que encuentran los conquistadores cuando llegan al Tahuantinsuyo, ¿no? Y está desmembrado en una situación de guerra civil o de guerra interna. Y ahora, mientras hay estos brotes liberales y estas revoluciones burguesas que llegan a América Española, se encuentran con que en España está en una situación similar, ¿no? Una pérdida total de identidad y de fortaleza, digamos, en la península, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es un factor importante a tener en cuenta. Sí, así es. Por supuesto, no sé cómo decir, si un humor negro o una poesía histórica, pero sí, de la misma manera como cayó el Tahuantinsuyo, caería después el virreinato del Perú con una guerra civil, Así. tal cual. Y es precisamente esta falta de
de orden y esta falta de norte la que lleva a todos los procesos de independencia en América. Porque, claro, obedecían al rey francés y buscaban hacer un gobierno en paralelo. Acá, obviamente, yo también hago mi gobierno, ¿no? Si los españoles Claro. están haciendo eso allá, ¿por qué yo voy a seguir obedeciendo a un rey francés que los mismos españoles desconocen? Y es por eso que la Junta de Quito se funda en similitud a lo que es, las juntas que se A, estaban realizando en Cádiz. acá, Y es por eso también así que es, claro. incluso en México, donde el cura Hidalgo da este grito de independencia, conocido como los gritos de Dolores, ¿no? Que de repente en el Perú lo hemos aprendido más por las clases del profesor Girafales, donde se hablaba de los gritos de Dolores del cura Hidalgo, ¿no? Eso es lo más familiar a nosotros. Pero lo que no se nos dice es que el cura Hidalgo terminó este grito de independencia diciendo que viva el rey Fernando VII, ¿no? Y es que, claro, era un grito en contra, pues, de la invasión francesa. En el caso del Perú, ¿cómo nos afectó esto en el Perú, no? Porque he hablado de Quito, de Buenos Aires, de México. En el caso del Perú, esto fue lo que propició la sublevación de Mateo Pumacahua. Porque recordemos que en el juicio que se le hace a Mateo Pumacahua, él alega que los hermanos Angulo lo engañaron diciéndole que Fernando VII había muerto. Y él Ujú. se subleva en contra de, o sea, digamos, haciendo esta separación de un rey que lo veían un usurpador, pero al mismo tiempo Mateo Pumacahua era conservador y por lo tanto no estaba de acuerdo con la imposición de una constitución que era liberal, porque la constitución de Liberal, Cádiz era una constitución de corte liberal. Y es más, este enfrentamiento entre conservadores y liberales también precipitaría un desorden político. ¿Por qué? Porque en el Perú no se entendía lo que estaba pasando en España. Es más, en el Perú se juramentó la Constitución de Cádiz. Y si nosotros vamos a la Plaza Mayor de Huancayo, se llama la Plaza de la Constitución, la pero Constitución, sí, no por una Constitución peruana, por la Constitución de Cádiz. así es, Y es así que la es. Constitución de Cádiz también se juramentaría en ciudades del Perú, pensando que era una constitución realista. O sea, una constitución decía, ah, no, sí, sí es la constitución de España, es una constitución de apoyo al rey. Pero cuando se expulsa al rey francés y al ejército francés de Napoleón, y Fernando VII recupera el trono, lo primero que hace es desconocer la constitución de Cádiz, porque decía que era una constitución liberal que él no apoyaba. Y en el Perú eso también trajo una tremenda confusión, porque muchos habían juramentado bajo la constitución de Cádiz y después el mismo rey le estaba negando. Entonces decían, pues, y entonces acá algunos defendían la constitución pensando que defendían al rey, otros defendían que la constitución era liberal y que más bien no se debería implementar porque no estaban de acuerdo con sus medidas. Y la verdad es que Y para... además, esto, con el tiempo que tardaba en llegar una noticia desde la península hasta Lima, ¿no? Entonces, todo este tiempo que demoraba en llegar la información, que demoraba en llegar cuál era la realidad, se prestaba a estas confusiones. Y al final, en el Perú ya habían dos sistemas políticos. Y por un lado, se obedecían las medidas de las Cortes de Cádiz en algunos territorios, en otros no, en otros se había regresado al sistema anterior. Y Así es. esto llevó a un golpe de Estado, no presidencial, estamos hablando todavía de la época del virreinato, el golpe que se le hizo a Así es. Pezuela, porque Pezuela comienza a perder batallas y
el virrey La Serna, que fue el último virrey del Perú, lo depone. Y La Serna, y Pezuela más bien dicho, era de corte conservador. Y La Serna era más liberal. Entonces, cuando La Serna le da el golpe a Pezuela, en España había un gobierno liberal que le da el respaldo a La Serna. Y ahí es como vemos cómo todas estas riñas ideológicas, políticas, terminaron resquebrajando la integridad de lo que era el Perú, que hasta ese entonces se había mantenido sólido, principalmente gracias a Abascal, ¿no? Abascal es el que puso orden en el Perú. Hay una famosa frase que dice, cuando España no tenía rey, el Perú encontró un rey en Abascal. Y de hecho, todos estos movimientos que había mencionado antes, en Quito, en El Chuquisaca, fidelismo de Abascal, ¿no? sí, así es. De hecho, Abascal apaga todas las apagó todo rebeliones eso, y pone orden. apagó Claro, todas, ojo, no hay las un, no las del Perú, las de Quito, las de Santiago, las de Chuquisaca. sí, claro que sí. Hay un libro muy interesante sobre este tema del padre Nieto, que fue su tesis doctoral, que es El fidelismo en el Perú, que Sí, habla precisamente sobre este trabajo de Abascal. bueno, en el Museo de América de Madrid hay un cuadro del tamaño de toda una pared que se llama El Ejército Real ingresando a Quito y trata sobre el cuadro es la Plaza Mayor de Quito y está el Ejército Real marchando en la plaza y se coloca debajo los nombres de cada uno de los regimientos que ingresaron a Quito y el cuadro está ubicado, o sea, está explicando esta situación este momento histórico que hablamos. En Quito, 1809, se hace una junta de gobierno, como eran las Cortes de Cádiz. Esta junta de gobierno establecía su propio gobierno en paralelo a España y Abascal les envía el Ejército Real del Perú y apaga ahí ese gobierno en paralelo. Y en el cuadro vemos que dentro de estos regimientos se encuentra el Real de Lima. ¿No? Entonces, era este ejército realista, que en realidad era el ejército peruano, pues ingresa a Quito y marcha en Quito diciéndoles, ustedes son del Perú y no me vengan a hacer su propio gobierno. Hace lo propio en Chuquisaca y hace lo propio en Santiago, algo que no nos cuentan a nosotros, que el ejército real del Perú marchó por las calles de Santiago, apagando lo que en Chile llaman la patria vieja, porque luego todo el movimiento independentista de Bernardo Higgins, apoyado por José de San Martín, vendría a ser la patria nueva, que tuvo que surgir después porque el intento anterior fue apagado por Abascal, por el Ejército Real del Perú y desde el Perú. Y es por eso que hay Mira, algo. Ajá. qué importante sería, Rafael, que toda esta historia se difunda más, incluso para la autoestima del peruano, ¿no? Que el Imagínate, peruano vea lo que fue eso, ¿no? Porque constantemente cuando se habla de la invasión chilena de Lima, la toma de Lima, la batalla de Miraflores y qué sé yo, para el peruano sería interesante saber, difundir de una mejor manera lo que significó ese ejército real peruano, que en su momento también marchó por las calles de Santiago, por la capitanía de Chile, ¿no? y no sorprende que el escarnio que tuvieron los chilenos en Lima sea porque ellos tenían fresca la memoria de que su primer intento de independencia había sido apagado por el Perú. Y es por eso que hay algunos autores ya que incluso están mencionando que consideran que estos movimientos de independencia no fueron contra España, porque España nunca envió tropas desde la península. Iba a enviar tropas y se quedaron en el puerto a punto de salir. Nunca Así. un ejército español llega a América desde España o llega al Perú desde España. Y los que combatieron estos intentos
era el Ejército Real del Perú. Entonces, por eso se dice que las independencias, estos procesos de independencia no fueron tanto contra España, fueron contra el Perú. Buscaban sacudirse de la influencia que en esa época tenía el Perú sobre Quito, sobre Charcas, el Alto Perú, sobre Chile, sobre Santiago, incluso sobre la misma Buenos Aires. Así es. Bueno, Rafael, yo creo que con esa idea tan interesante nos quedamos porque nos avisan que ya se nos acabó el tiempo del programa, pero volveremos la próxima semana sobre estos temas interesantísimos vinculados a la independencia, ya que estamos en el mes de julio. Listo, nos vemos, hasta luego. Muy bien, nos vemos. Adiós, amigos, será hasta la próxima semana.